Caminé Hola, en buenas noches, ¿me sombras escuchan? sin ti, Háganme con su dedito, por favor. dirección. Perfecto, gracias. Regreso Gracias, hermanos que han participado. Es una noche increíble para poder compartir juntos de la palabra de Dios, pero también como familia que somos. Bueno, vamos a echarnos una platicadita. Como ya se dieron cuenta, estoy un poco afónico. Y bueno, vamos a platicar de la palabra de Dios. La semana pasada eh, habíamos hablado de este tema, pero solo abordamos la primera parte. Dios habla, parte uno. Hoy vamos a abordar la segunda parte. Y bueno, esta es la unidad 6. Estamos hoy terminando la mitad de las 12 semanas. ¿Les anima? A mí sí, porque obviamente ha sido una oportunidad de crecer, de aprender y de crecer juntos como familia que somos. Entonces, eh, vamos a estudiar este tema. Dios habla, parte 2. Todo el programa consiste en estas realidades. Las realidades acerca de Dios, las realidades acerca de cómo nosotros nos conectamos y llegamos a la meta de todo esto, una experiencia que es primeramente conocer, pero también hacer la voluntad de Dios. Esto ya lo hemos repasado varias veces. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en la segunda parte de cómo Dios nos habla. ¿Cómo es que Dios nos habla? Ya lo vimos las unidades 5 y 6. Bueno, la 6 es la que estamos trabajando esta semana. Y bueno, en la semana pasada aprendíamos de que Dios nos habla por medio del Espíritu Santo. Es la forma. En el Antiguo Testamento Dios habló de muchas formas, pero en el Nuevo Testamento vemos que nos habló primeramente por su Hijo. Y cuando su Hijo ascendió al cielo, Él nos envió el defensor, el consolador. Entonces, el Espíritu Santo nos va a hablar como cristianos a través de estas 4 áreas. Las 2 primeras ya las vimos la semana pasada: la Biblia, la oración, y esta unidad 6 vamos a ver cómo Dios nos habla también a través de las circunstancias y de la iglesia, es decir, de su pueblo, específicamente la iglesia en Benito Juárez. Obviamente la iglesia está en todas partes, pero a nosotros Dios nos ha puesto en Benito Juárez. Y Dios quiere que hagamos esa familia en la cual nos ayudemos unos a otros, porque Dios usa a sus hijos. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre según estos autores cuando oramos? Hay una historia interesante que citan de, a veces pedimos una cosa y recibimos otra. ¿Te ha pasado? A todos nos ha pasado. El hombre que llega a ser sanado, pero en realidad Jesús le da algo más grande. Jesús le da la salud espiritual. También un pasaje famoso es que Dios nos da más de lo que pedimos o pensamos. La semana pasada veíamos de que nosotros no sabemos orar. Es duro, pero la buena noticia es que el Espíritu Santo sí sabe lo que Dios está haciendo y ruega por nosotros, Él aboga por nosotros, Él se presenta a interceder por nosotros. Una de las cosas que aprendimos en esta unidad 6 es que a veces oramos, pero no nos mantenemos conectados con Dios, con lo que oramos. Por lo tanto, no estamos a la expectativa espiritual, no estamos concentrados espiritualmente, sino que nos distraemos. Es decir, pareciera que al terminar de orar cambiamos el canal, cambiamos el chip, pero eso no es lo correcto. Lo que aquí se nos estimula es a permanecer concentrados durante el día, pensando en lo que oramos, mantenernos a la expectativa y aún con esperanza de una respuesta. También aprenderemos en esta unidad 6 que a veces Dios guarda silencio. No siempre Dios contesta todas nuestras peticiones. Y en algunos casos, el silencio de Dios puede estar conectado con nuestros propios pecados. Pero hay que tener cautela con esto, porque no podemos generalizar. Hay personajes en la Biblia, Jesús mismo, Jesús mismo en el Getsemaní oró porque Dios lo librara de este trago amargo, Jesús que está libre de pecado, y la respuesta fue no, Dios guardó silencio. Jesús tenía que ir a la cruz por nuestra salvación. Esto quiere decir que Dios tiene prioridades.
La relación de amor con Dios está por encima de nuestros deseos. La salvación, el perdón, esa conexión que Dios quiere tener con nosotros está por encima de todos nuestros deseos, sean legítimos o no lo sean. En otras palabras, nuestra alma para Dios es más importante que nuestra diversión. Por eso es que ese hombre llega a recibir salud física, pero en realidad Jesús, antes de darle salud física, le da salud espiritual. Y aquí vemos en pantalla algunas cosas interesantes que tienen que ver con este silencio de Dios. Hay varios ejemplos en la unidad 6. Yo solamente voy a basarme en el de Juan 11, en la muerte y resurrección de Lázaro. Miren esta historia, la conocemos. Ahí lean toda en su casa, por favor, desde el versículo 1 hasta el 44. Nosotros solamente vamos a enfocarnos en estos segmentos. Jesús dice esta promesa, esta también es a su vez una profecía. Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Ya todos estaban de luto, desanimados, pero Jesús dice también con voz profética que Lázaro no permanecería muerto. En el versículo 21, Marta le dice a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Híjole. En el versículo 5 dice la historia que Jesús amaba mucho a Marta, su hermana y a Lázaro. Entonces, ¿por qué lo dejó que se muriera? A veces no entendemos por qué suceden las cosas. Dios tiene un plan más grande para nosotros y nosotros pensamos que Dios ya no nos ama. La Biblia dice que Dios amaba mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Nosotros a veces quedamos confundidos. Pero Jesús, que ya para entonces había sanado muchas personas, quería demostrar que Él no solamente es un sanador, sino que es la resurrección y la vida. ¿Te das cuenta? El silencio de Jesús, nuestro Señor, es intencional para demostrar su gloria, para demostrar que sí les amaba y para demostrar también, yo soy la resurrección y la vida. Qué animante historia. Les cuento, iglesia, que hace un año, después de varios años de lidiar con una enfermedad en la sangre, mi esposa fue diagnosticada con cáncer. Es un tipo de linfoma que se origina en la sangre. Bueno, hay muchos linfomas, como 20, no sé cuántos estudiado que hay. No es de los más agresivos, pero sí es cáncer. Y cuando escuchamos quimioterapia de voz de los varios oncólogos, estábamos en un viaje cuando le dieron el diagnóstico en Estados Unidos. Nos pusimos muy tristes, nos dio mucho miedo, pero escuchar cáncer, oncólogos, quimioterapia, pues te asusta, ¿no? Pero gracias a Dios los hematólogos han tomado otra ruta, porque los hematólogos son los especialistas en la sangre y la enfermedad de mi esposa está en la sangre, en los glóbulos blancos. Después de muchos días de miedo, lágrimas, mucha oración, ayuno, incertidumbre, pláticas con muchas personas, eh, mi esposa comenzó a responder con esta escritura que está en pantalla, en el versículo 4. Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Y me ha animado tanto ver esa transformación que Dios le ha permitido tener, porque el poder de Dios no solamente se demuestra cuando estamos sanos, probablemente se demuestre más fuerte cuando estemos enfermos. Pero Dios ha hecho una transformación y le ha ayudado no solamente en su salud, sino también espiritualmente. Y otra cosa que aprendemos en este capítulo, en esta unidad, es que Dios también nos habla a través de las circunstancias. Pensemos bien, Dios que habla por la Biblia, Dios habla por la iglesia, Dios habla por las circunstancias. En el pasado hicimos un resumen de muchas formas, pero en el presente el Espíritu Santo se manifiesta también a través de las circunstancias. Este es un pasaje acerca del apóstol Pablo, la espina de Pablo. Y lean conmigo, por favor, cómo las circunstancias, nosotros podemos verla como algo muy, muy negativo, pero leamos la historia, para evitar que me volviera presumido. Este es un riesgo y es un peligro para todos los seres humanos. Y si tú lees todo el capítulo, Pablo había recibido revelaciones extraordinarias, inclusive cosas que ni siquiera se atreve a describir. Dice que son indescriptibles. Y hay algún nivel de secrecía en estas revelaciones que no sabemos por qué, pero no estaba permitido para el apóstol revelar estas experiencias que él menciona que fue llevado al tercer cielo. Tampoco tenemos mucha información acerca del tercer cielo.
más que una banda musical cristiana que se llama Tercer Cielo. Pero no sabemos, probablemente, y teniendo en cuenta el contexto del mundo antiguo, se piensa que en el cielo hay diferentes niveles y aparentemente es puramente especulación, teología especulativa, es el nivel más alto. Por eso dice el apóstol Pablo que no se le permitió revelar lo que él vio. Dado estas revelaciones y cuando recibimos cosas extraordinarias en la vida, ya seamos cristianos o no, hay un peligro, hay un riesgo de la arrogancia, del orgullo. Entonces, Pablo explica que para evitar ese riesgo se le dio una espina en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Wow, estas son palabras intensas. 3 veces él le rogó al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia. Entonces, Pablo ora. ¿Cuál es la espina? Bueno, no sabemos tampoco a ciencia cierta. Hay mucha especulación al respecto y hay muchas teorías al respecto. Pero lo único que yo te puedo decir es que todas son teorías. La única verdad irrefutable la encontrarás en Gálatas 4, que Pablo estaba enfermo. Esto sí lo sabemos, que Pablo tenía una enfermedad. Gálatas 4, ahí lo puedes buscar. Él tenía una enfermedad y bueno, probablemente a eso se refiera. Pero bueno, hay otras teorías que son teorías. No podemos decir nada con certeza. Y hay quienes piensan, si una teoría ha estado en la mesa por tantos años, lo más probable es que sea verdad. Pero yo creo que es lo contrario. Si ha estado en la mesa por tantos años, eso quiere decir que no se ha podido ni comprobar ni refutar. Por eso sigue siendo una teoría. Punto. Lo único que tenemos con certeza en Gálatas 4 es que Pablo tenía una enfermedad y probablemente se refiere a esto. Entonces él pide que se le sea removida esa espina y Dios guarda silencio. En vez de removerle la espina, le da su gracia, le da su poder, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta debilidad que el mismo apóstol explica, que es para que él no se volviera arrogante. Y a veces nosotros, hermanos, sin tantas victorias, somos insoportables. Imagínense si todo nos saliera color de rosa. Seríamos realmente un hígado. No, en la vida, bueno, ahora mismo yo soy muy afónico. Pensaba que me iba a estar mejor porque empecé desde el sábado, creo. Y sí, efectivamente iba mejor, pero después como que me puse peor. Pero bueno, dice Pablo, aunque Dios no le quitó la espina, gustosamente haré alarde de mis debilidades. Esto no es común, la gente presume de sus fortalezas. ¿Quién presume de sus debilidades? ¿Quién anda diciendo, soy el más chaparro, soy el más gordo, soy el más feo? No, todos presumimos normalmente las cosas en las que somos buenos, no en las que somos malos. O soy el más viejo, no sé, o el más miope, o no sé lo que sea, el más pelón o lo que sea. No, no, no presumimos de las cosas que no nos gustan. Por eso, dice Pablo, me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, las debilidades nos dan humildad, nos dan dependencia en Dios. A veces las circunstancias que nosotros vemos como una espina tienen como propósito mostrarnos la gracia de Dios y mostrarnos el favor de Dios, su poder en la adversidad. Y quiero clarificar esto. En el libro, el autor narra de una niñita que tenía cáncer, su hija, y es curada. No es el caso de Pablo, no es el caso de muchas personas. Mi esposa, gracias a Dios, está muy bien, pero no está curada, y muchas personas no se curan. Y la vida eterna no está aquí en la tierra. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Los fieles van a morir, los fieles se van a enfermar. Jesús mismo murió. Entonces, cada historia es diferente y no debemos especular. En este libro, la niña se curó, pero por ejemplo, Job pierde todo, se enferma y al final recupera todo. Pero no es el caso de todas las personas. Aquí en esta historia sabemos que Pablo no le fue removida la espina. Hay otro pasaje donde Pablo, que tenía poder de sanación, no cura a Timoteo, más bien le manda ahí un remedio. Pero en lugar de quitarle la espina, muchas veces Dios nos va a dar su gracia y su poder. A nosotros que nos toca, lo mismo que a Pablo, aceptar nuestra debilidad, aceptar nuestras espinas y gloriarnos de la gracia de Dios, del poder de Dios, de esa transformación interior. Al principio del pasaje, Pablo está rogando por 3 veces, quítamela, quítamela, quítamela. Y al final de este mismo pasaje, Pablo está diciendo que hace alarde de su debilidad, porque en su debilidad se vuelve dependiente de Dios y entonces es fuerte espiritualmente. Voy a parafrasear unas
unas palabras que le he escuchado a mi esposa. Mi esposa ha dicho algo como esto: si Dios me sana o no me sana, yo quiero estar bien, yo quiero estar feliz y yo quiero estar agradecida. Algo así más o menos fue la actitud que tuvo Pablo, agradecido por ver el poder de Dios. Entonces, bueno, ahí en el texto ustedes van a ir viendo en la unidad 6. Cuando las cosas no van bien, no dudemos del amor de Dios. Él ya lo demostró en la cruz. Cuando no comprendamos lo que está pasando en nuestras circunstancias, hay que filtrar esas circunstancias a la luz de la palabra de Dios, no al revés. La palabra de Dios es el filtro para entender lo que Dios está haciendo. Acudir a Dios para que nos abra el entendimiento, recibir su perspectiva. El Espíritu Santo va a usar la Biblia y, como hemos dicho, va a usar la iglesia también para ayudarnos a discernir. También tenemos que hacer ajustes. Para nosotros tuvo que haber un ajuste muy grande. Es el movernos de ciudad, de país, un lugar donde habíamos pasado muchos años de nuestra vida en diferentes lugares de Centroamérica. Pero bueno, en este momento Dios nos mostró otra cosa y volver a empezar una nueva vida. Estamos muy agradecidos, muy felices con la iglesia, porque Dios ha movido circunstancias para que también su poder se muestre. Y entonces debemos, iglesia, eh, experimentar, debemos experimentar a Dios trabajando en y a través de cada uno de nosotros para sus propósitos. Ahí en pantalla tenemos una idea interesante. Esa es nuestra perspectiva. Para algunos de nosotros ya con la edad, ¿verdad? Ya no podemos ver bien, vemos todo borroso. Bueno, en el caso mío desde joven, yo toda mi vida he sido miope desde la adolescencia y lamentablemente nuestros hijos heredaron tienen esa herencia, ¿no? Ese regalo también. Eh, pero nosotros vemos así a veces la vida y no entendemos. Hay una parte donde dice un hombre: veo como árboles que caminan. Pero en la perspectiva de Dios, Él tiene el cuadro completo. Él sabe lo que pasa detrás de estas paredes, lo que pasa en el futuro, lo que pasa en el presente, cosas que no entendemos. Pero no debemos especular como: Dios ya no me ama, Dios es injusto, Dios ya me abandonó, a Dios no le importo. Él conoce todas las cosas. Y vemos algunos de nuestros héroes en la Biblia, como Moisés quejándose: Señor, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Para eso, para sufrir. Él no entendía que lo mejor estaba por venir. Nosotros ignoramos un montón de cosas, pero Dios, iglesia, que conoce lo mejor que es para nosotros, no concede todas nuestras peticiones y todas nuestras oraciones. ¿Recuerda Pablo? Él corría riesgo de volverse arrogante, de volverse soberbio, porque él había tenido revelaciones extraordinarias. Hay una broma que escuché alguna vez que decía que si Dios contestara todas nuestras oraciones, mañana habría un montón de viudas. Qué bueno que Dios no contesta todas nuestras oraciones, pero al siguiente día habría un montón de esposos resucitados y al siguiente día probablemente otra vez habría viudas y al siguiente día probablemente los esposos otra vez resucitaríamos. No, Dios no concede todo lo que le pedimos porque Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Y a veces no se siente bien, no se siente como que Dios nos está amando, pero hay que perseverar y regresar a las escrituras, que Dios nos ilumine. Pero Dios también nos habla a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Miren estos versículos, todos de 1 Corintios 12. Hay muchas escrituras que tú y yo vamos a profundizar en la unidad 6, pero vamos a concentrarnos en algunos versículos. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, Dios nos da diferentes dones, manifestaciones especiales del Espíritu Santo para el bien de todos, de la congregación, para el bien de los demás. Así es como funciona. Un cuerpo no es autosuficiente, perdón, un miembro del cuerpo no es autosuficiente, depende de los demás. Y mira, esta alegoría, esta metáfora me encanta. Ya hace poco recuerdo que también la tocamos hace unos meses en la iglesia. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera: como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Eso es increíble, porque, perdón, imagínense que a Héctor Cruz le da por cantar. Y dice Dios: no, 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 Señor, ese yo no te voy a colocar,
colocar a ti en ese puesto. Tú te vas a sentar ahí a ver cómo canta Arturo y Omar y los demás. Dios sabe lo que está haciendo. Se trata de animar a la iglesia, no que se desanime. Pero lamentablemente a veces no entendemos que Dios quiere la unidad del cuerpo. Y mira lo que dice acá. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. 21. Ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. A veces vemos cierta negatividad de algunas personas hacia la iglesia. Y lo peor aún es que no solamente es de personas fuera de la iglesia, también hay personas dentro de la iglesia que pueden ser negativos. Es que hay muchos errores, hay muchas necesidades y hay que señalarlos, no hay que quedarnos callados. Sí, sí, claro. No estamos diciendo que vamos a quitar el libertad de expresión. No, no, no. Lo que estamos diciendo es que hay que hacerlo con amor, con respeto y aún con dolor, con sufrimiento, porque es nuestra familia. En nuestra familia carnal también hay necesidades y los amamos y los respetamos. Yo nunca he publicado cosas negativas de mis padres, mis hermanos, de mis hijos o de mi esposa. Y eso no quiere decir que sean perfectos. Y yo agradezco que ellos tampoco publican cosas, mis cosas horribles, mis pecados. No lo hacen, que me aman y me respetan. No debemos nunca ser cínicos hacia la iglesia. La iglesia no solo es el cuerpo, también es la familia de Dios. Mira estas palabras relativas a la familia de Dios. Dios es nuestro Padre y su iglesia es la novia en las bodas del Cordero. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios es la esposa de Dios. Nosotros somos hermanos y tenemos un hermano mayor que es Cristo. Mira todas estas alusiones familiares hacia el pueblo de Dios. Cuando mis hijos estaban chiquitos, recibí un consejo que me gustó mucho. Lo quiero compartir con ustedes y también lo he aplicado hacia la iglesia. Si en la iglesia hay errores o hay pecados o hay necesidades, obviamente no los vamos a aplaudir. Ay, qué bueno que estamos haciendo las cosas mal. No, como no lo haríamos al educar a nuestros hijos. Pero tampoco la vamos a despreciar, a humillar, a rechazar o a condenar. Entonces, ¿qué hacer? Si no vamos a celebrar nuestros errores como iglesia, si no vamos a condenar a nuestra familia llamada iglesia, tenemos que mostrar, como cuando teníamos a nuestros hijos pequeñitos, mostrarles el dolor que causa Dios, nuestros pecados, nuestros errores, la tristeza. Y estas fueron mis conversaciones con mis hijos. Esto me lo enseñó un hermano, un buen amigo. Hay que mostrarle a los niños el dolor que causan a Dios, a papá, a mamá, a sus amigos, cómo el pecado lastima, ofende, cómo daña las relaciones humanas. Y así es como debemos tratar los problemas en la iglesia, con dolor, con tristeza, con sentimiento, porque es nuestra familia, no con cinismo, ni condena, ni arrojando piedras. Y hay personas, me parece irónico, que a todo mundo le llaman fariseo y se la pasan criticando. No, las personas que aman la iglesia edifican la iglesia, no se pasan apedreando a la iglesia. Y bueno, ahí está ese dibujo. Mira, cuando veas este dibujo en el libro, a lo mejor vas a pensar lo mismo que yo. Yo hubiera sido dibujante en vez de ser contador. Pues no está tan difícil ser dibujante, por lo menos en este libro. Pero bueno, ahí hace la idea de dos cuerpos, uno hecho pedazos y el otro completo. ¿Cuál es el plan de Dios? La unidad. El primero parece un rompecabezas. Y piensa, ¿por qué los rompecabezas se llaman rompecabezas? Un rompecabezas de 1000 piezas. Se llaman rompecabezas porque te rompes el coco, tratan de armarlo, ¿no? Cuando la iglesia es un rompecabezas, trae muchos dolores de cabeza. Cuando la iglesia está dividida, separada, enferma, nos rompe la cabeza. Pero el plan de Dios no es una iglesia enferma. Y la buena noticia es que Dios tiene poder para sanar al cuerpo, para que no nos volvamos locos. Dios quiere unidad. Dios no quiere un cuerpo enfermo y por ello Dios es el doctor, el médico por excelencia. Dios habla por medio de la iglesia. Y mira ese personaje ahí en pantalla arriba, no sé quién es, pero está viendo a los discípulos de Benito Juárez con cara de fuchi. Y todos ahí los de Benito Juárez estamos bien felices, hasta sonreímos para la foto. Y este señor, este individuo, nos está viendo a todos con cara de fuchi. Pero recuerda que en la Biblia, la iglesia es la familia de Dios, es la esposa, la novia, los hijos, los santos, y con mucha ligereza personas, no sé, yo tengo una esposa y tengo unos hijos, y aunque no sean perfectos, y aunque todos nos equivocamos, yo no estoy feliz si la gente critica a mi familia. Yo creo que tú tampoco lo estarías.
A mí me duele mucho cuando personas son muy negativas hacia la familia de Dios, además de que no es bíblico. No debemos menospreciar a la iglesia, no debemos alejarnos como quien se aleja a veces hacemos bromas de los equipos de fútbol, yo hago muchas bromas. ¿Por qué haces bromas? Porque no es importante, porque es un juego y nos molestamos unos a otros y nos reímos. Pero de la iglesia no, la iglesia es algo muy importante, es el pueblo santo. Y entonces no debemos evadir el servir, el ayudar y tampoco molestarnos cuando hermanos con amor quieren también edificar nuestras vidas. Debemos en cambio regresar a la doctrina bíblica, a la enseñanza bíblica sobre la iglesia. Dice el autor Henry Blackaby, aparte del cuerpo usted no puede saber completamente la voluntad de Dios respecto a su relación con el cuerpo. Dios ha decidido hablarnos por medio de la iglesia. Y en la Biblia, ¿qué dice el apóstol Pedro acerca de la iglesia? ¿Que son fariseos, hipócritas? No, 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 no. Los hermanos no se dirigieron así de la iglesia. No les dijeron a la iglesia raza de víboras ni cosas así. Le dijeron linaje escogido, nación escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el trabajo de la iglesia, proclamar buenas noticias. El acusador es el diablo. Nosotros estamos aquí para proclamar buenas noticias y para ayudarnos a cambiar. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. No le hagamos su chamba al diablo, dejemos que él siga de acusador. Nosotros estamos aquí para edificarnos unos a otros. Esta es iglesia, amados hermanos, la escritura para memorizar esta semana con la charla. No faltes, no te la pierdas. Está increíble, estamos ganando nuevos amigos, estudiando la Biblia, comiendo rico, divirtiéndonos espiritualmente. Ahí está la escritura en pantalla, también la puedes checar en el libro. Repasa las clases, repasa la unidad, memoricemos, sigamos creciendo, disfrutemos este despertar espiritual. Damos gracias a Dios por nuestros líderes en México, nuestros líderes en Benito Juárez, que han provisto todo esto para nuestra edificación espiritual. Y bueno, no faltes, no te pierdas la fiesta, por favor. Es realmente algo increíble. 12 sesiones semanales, duración de 1 hora. Bueno, puede ser que sea más porque comemos bien rico. Y no te pierdas la fiesta. Los amo mucho, los quiero. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharme. Y primero Dios, nos vemos el dominguito. El Señor es mi refugio, en Él siempre confiaré, en sus brazos descansaré, nunca solo estaré.